Vamos a repasar el tema 5 de física, que es el movimiento circular. Veamos, primero vamos a hablar del movimiento circular uniforme o MCU, que vamos a comparar con un tema que ya hemos avanzado, que es el tema 1, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si recordamos, en el movimiento rectilíneo uniforme se caracterizaba este movimiento porque su velocidad era constante. O sea que la velocidad no cambiaba. Aquí, si la partícula empezaba con una velocidad de 10 metros por segundo, terminaba con la misma velocidad. Y la única fórmula que teníamos era que el desplazamiento a distancia era la velocidad por el tiempo, ¿sí? Si tomamos en cuenta esto, fíjense análogamente a lo que vamos a ver ahora, la fórmula que vamos a utilizar en el movimiento circular uniforme es delta tita es igual a W por T. Fíjense, la similitud es la misma fórmula en realidad, solamente que esta de aquí con variables circulares. Entonces, en este movimiento circular uniforme, lo mismo. Si la velocidad angular se va a comenzar con 10 radianes por segundo, el móvil va a terminar con esa misma velocidad angular. Entonces, no cambia la velocidad angular. Y entonces, recuerden, delta tita es igual a W por T, lo mismo que en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es cada variable? Delta tita es el desplazamiento angular. Y ojo con esto, por favor, ¿cuáles son las posibles unidades de medida del desplazamiento angular? Los radianes, las vueltas o giros o revoluciones. Entonces eso a recordar, por favor, que el desplazamiento se mide en angular, se mide en radianes, pero también en vueltas, giros o revoluciones. Muchas veces en un ejercicio nos dice una partícula da 10 giros o 10 vueltas y no sabemos qué dato es. Entonces, vueltas es desplazamiento angular, delta tita, no se olviden, ¿sí? W o W es la velocidad angular, que si se acuerdan, la velocidad lineal se medía en metros por segundo. Ahora la velocidad angular se va a medir en radianes por segundo, que se escribe así, rad partido segundo, pero también en revoluciones por segundo, que también se escribe así, RPS, o sea, revolución por segundo, o revolución por minuto, que también se escribe así, abreviado RPM, revolución por minuto. Estos dos son bastante habituales, por ejemplo, en los motores. Si ustedes ven las especificaciones de un motor, ahí dice, ¿no? 30 RPS, 100 RPM, etcétera. Y el tiempo, como ya sabemos, se mide en segundos. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el concepto de aceleración centrípeta. Entonces, fíjense que aquí hay un detalle. Si esta es una rueda que está girando, la velocidad angular va a ser esta de aquí, es justamente la velocidad de giro, y la velocidad lineal va a ser tangente al punto donde estamos sacando. Si vemos en este punto de esta rueda, la velocidad lineal va a ser tangente justamente. Tangente es que aquí forma 90 grados, no se olviden, ¿sí? Entonces va a ser siempre tangente a la circunferencia en este caso. Esa es la velocidad lineal. Y fíjense ahora que vamos a decir que esta velocidad angular no va a variar, la velocidad angular no va a variar. Dijimos que si tenía una velocidad de 10 radianes por segundo, no varía. Entonces la primera pregunta en este movimiento circular uniforme sería, ¿tiene aceleración esto? Y la primera impresión sería que no, porque como la velocidad no varía, entonces no tiene aceleración. Pero en realidad sí tiene, y esta aceleración se llama la aceleración centrípeta. Porque si bien en el módulo esto nunca va a variar, fíjense la velocidad angular en un movimiento circular uniforme, aquí estamos trabajando con un movimiento circular uniforme, nunca varía, sigue siendo 10 radianes por segundo, pero sí la dirección va cambiando a cada instante. En este momento la partícula tiene otra dirección que aquí y otra dirección que aquí. Entonces sí hay un cambio de velocidad, no en el módulo, no en el tamaño es el mismo, pero sí en la dirección. A ese cambio de la velocidad
con respecto a la dirección se llama aceleración centrípeta. Y tiene dos fórmulas. La aceleración centrípeta, si vamos a usar con velocidad lineal, es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Y la aceleración centrípeta es, si vamos a usar la velocidad angular, es w cuadrado por r. No se olviden que r es el radio de la circunferencia, que en este caso llega a ser esto, ¿no? Ahí está el radio. ¿Cuál vamos a usar? Depende del ejercicio en dinámica circular. Depende si tenemos B o tenemos W, utilizaremos esta ecuación o esta otra de aquí. Bien, también entre el concepto del periodo, y el periodo vamos a decir que es el tiempo, aquí vamos a anotar, el tiempo en que la partícula da una vuelta, o sea, cuánto tiempo tarda la partícula en dar una vuelta o giro. Y le vamos a llamar a este tiempo una T mayúscula, que va a ser 2pi sobre W, que es la velocidad angular. Y la frecuencia, la inversa, es el número de vueltas que da por segundo. Entonces, no confundir, el periodo es cuánto tiempo tarda en dar una vuelta y la frecuencia es cuántas vueltas da en un segundo. Y por eso es su inversa. Entonces, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Ahí está la otra fórmula. Entonces basta tener el periodo, ya tenemos la frecuencia. Seguimos. Ahora vamos a revisar un poco las fórmulas del movimiento circular uniformemente acelerado o MCUA, que tenemos que hacer una comparación con el tema 2 que ya hemos revisado, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Las fórmulas son las mismas. Si se acuerdan, aquí era delta x es igual a b por t más 1 medio at cuadrado. Es la misma fórmula, simplemente que ahora maneja variables angulares. Fíjense aquí delta tita, w inicial por t, más 1 medio, aparece la variable alfa, que ya lo vamos a mencionar, es la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. La segunda fórmula es w final es w inicial más alfa por t. Y la tercera, w final cuadrado, es w inicial al cuadrado más 2 alfa por delta tita. Aquí mencionamos que es cada una de las variables. Fíjense, delta tita ya hemos mencionado en el MCU, que es el desplazamiento angular que se mide en radianes. W inicial es la velocidad angular inicial, que cualquier velocidad angular se mide en radianes por segundo. W final es la velocidad angular final en radianes por segundo también. Y alfa es la aceleración angular que se mide en radianes por segundo al cuadrado. Y también existe una relación entre las variables lineales y angulares. Es momento de demostrar esta relación. Fíjense, cualquier variable lineal se puede convertir a una variable angular y viceversa, simplemente teniendo r, que es el radio. Aquí mencionamos que r es el radio. ¿Y qué dice? Fíjense, delta x es delta tita por r. Delta x es el desplazamiento angular por delta tita por r, igual a delta tita por r. La velocidad lineal b es la velocidad angular por el radio. Y la aceleración lineal a es igual a la aceleración angular por el radio. Dense cuenta entonces que todas las variables lineales se pueden convertir a variables angulares simplemente teniendo el radio. Eso vamos a utilizar ya en los ejercicios. Veamos. Por último, vamos a decir que también existe una transmisión de la velocidad. Y fíjense aquí en estos dos casos, cuando dos objetos circulares están unidos por el borde, como en este caso están unidos por el borde, o por una polea también que los une, ahí está, comparten la misma velocidad lineal. Entonces, en estos dos casos, que llegan a ser lo mismo, la velocidad del aro 1, supongamos que este es el aro 1 y este es el aro 2, entonces en ese caso la velocidad del aro 1 va a ser la misma velocidad lineal, pero velocidad lineal que el aro 2. Entonces B1 es igual a B2 y en este caso también comparten la misma velocidad lineal. Y en el caso de este otro, fíjense, este es el aro 1 y este es el aro 2. Cuando está unido, si quieren, por su eje o por su centro, esto está girando. Entonces fíjense, uno está dentro del otro, ambos están girando. En ese caso, ambos comparten también una velocidad, pero en este caso comparten la misma velocidad angular, no lineal. Cuando están unidas por el borde tienen la misma velocidad lineal,
o con una polea, como en este caso, y cuando uno está dentro del otro, unidos por el eje, si quieren ver así, comparten una misma velocidad, pero en este caso la velocidad angular es la que van a compartir. Muy bien, con esos detalles que ya hemos mencionado, es momento de resolver algunos ejercicios. Ejercicio 1, este es del movimiento, vamos a anotar aquí, movimiento circular uniforme, y vamos a decir, una rueda que gira con una velocidad constante de 50 vueltas en 2 minutos, ahí está. Determinar la velocidad angular en RPS, o sea, revoluciones por segundo, en RPM, o sea, revoluciones por minuto, y también en radianes por segundo. A ver, vamos viendo. Primero voy a sacar unos datos, ya está. Dice que la rueda gira con una velocidad constante de 50 sobre pi vueltas. Aquí en esta parte, fíjense, muchas veces el estudiante lee ahí 50 sobre pi vueltas y no sabemos qué colocarle como dato a eso que nos está mostrando ahí, justamente ese dato no sabemos qué es. Fíjense al decirme vueltas, ya debo darme cuenta que es un desplazamiento angular. Entonces, delta tita va a ser 50 sobre pi vueltas. ¿Cuáles son las unidades de medida de delta tita? Son vueltas y también radianes. Tal vez el más conocido y el más común son los radianes, pero también si nos dice vueltas deberíamos asociar inmediatamente con el desplazamiento angular. En 2 minutos, eso quiere decir que el tiempo es 2 minutos, pero si quieren ya convertimos a segundos, entonces 2 minutos son 120 segundos. Con esto vamos a determinar la velocidad angular. ¿Cómo? Vamos a usar la única fórmula que tengo, delta tita es W por T. Entonces delta tita va a ser 50 sobre tita por vueltas. Aquí vamos a poner vueltas. Es igual a W por tiempo. Y el tiempo es 120 segundos. Entonces fíjense ahí, si despejamos W, va a dividir el 120 y va a ser 50 sobre 120 por pi, vueltas por segundo. Vueltas por segundo. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense que este inciso ya estaría contestado porque vueltas por segundo es lo mismo que revoluciones por segundo. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, vamos a decir, simplificando esto, el 0 se va con el 0, va a ser 5 sobre 2 pi revoluciones por segundo. Para convertir a revoluciones por minuto simplemente hacemos factores de conversión. Arriba segundo, abajo minuto, un minuto son 60 segundos y entonces segundo con segundo se va y fíjense si vamos simplificando, aquí sacamos mitad, mitad o directamente 12 aparte va a dar aquí 5, ¿sí? 5 y fíjense entonces 5 por 5 nos da 25 sobre pi, ahí está. ¿Qué? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Que también se puede escribir así, RPM, revolución por minuto. Listo, entonces con eso ya hemos sacado cuántas revoluciones gira por cada minuto. Esto significa que da 25 pi revoluciones por cada minuto. Y para sacar en radianes por segundo, fíjense que este delta tita nos decía que delta tita son 50 sobre pi vueltas. Entonces son 50 sobre pi vueltas. Podríamos convertir a radianes. Entonces decimos aquí vueltas y vamos a ir a radianes. Entonces una vuelta son 2 pi radianes. Eso en trigonometría hay que repasar, pero es de lógica. Una vuelta tiene 2 pi radianes. Ese es el factor de conversión que siempre hay que manejar. Si quieren anoto aquí. Una vuelta son 2 pi radianes. Eso es lo que hay que recordar. Y bueno, fíjense que aquí vuelta con vuelta se va, pi con pi también se va. Y nos queda que delta tita
va a ser 50 por 2, este se ha ido, son 100 radianes. Ahí está, 100 radianes. Y una vez que ya tengo a 100 radianes, podemos utilizar la misma fórmula, delta tita es W por T. Entonces delta tita son 100 radianes, W, el tiempo es 120 y vas a dividir 120. Entonces va a ser 100 entre 120 y este 0 se va con este 0, mitad 5, mitad 6, 5 sextos radianes por segundo. Ahí está, esa es la velocidad angular en radianes por segundo. También podríamos haber hecho lo siguiente, sacar primero siempre en radianes por segundo y de aquí recién convertir a vueltas por segundo. ¿Cómo hubiéramos hecho eso? Fíjense, aquí pongo radian, factor de conversión, y aquí a vueltas. Entonces tenemos que un radian, una vuelta son 2pi radianes. Fíjense, radian con radian se va. Y que me va a quedar 5 y abajo 6 por 2, 12pi, 12pi vueltas por segundo. Vueltas por segundo. Ahí está. Vamos a ver el inciso B. Nos dice el desplazamiento angular de la rueda en radianes cuando la partícula ha estado en movimiento media hora. Entonces vamos a sacar unos nuevos datos. Fíjense, vamos a sacar unos nuevos datos en los cuales vamos a decir, según lo que nos está diciendo el ejercicio, sacar el desplazamiento angular en radianes cuando la partícula está en movimiento media hora. Entonces, ¿qué datos voy a sacar ahí? Que el desplazamiento angular es la incógnita, que el tiempo en que está girando es media hora son 30 minutos, 30 minutos. Y un dato que ya tenemos es la velocidad angular. La velocidad angular ya tenemos. ¿Cuánto es? Acabo de sacar aquí, si quieren ver 5 sextos radianes por segundo. Entonces, como la velocidad es fija, o sea, es constante, no va a cambiar. Entonces va a ser 5 sextos radianes por segundo. Y simplemente ahora utilizamos otra vez nuestra fórmula. Entonces decimos delta tita es W por T. Ahí está. Y delta tita, que es la incógnita, W es 5 sextos radianes y el tiempo 30 minutos. Pero estos 30 minutos lo podemos convertir a segundos. Digo, un minuto son 60 segundos. Y ahí 6 por 3, 18. Le aumento los otros dos ceros y había sido 1800 segundos. Entonces, fíjense ahora que sexta 1. Sexta de 18 es 3, le aumento estos dos ceros, entonces 300. 5 por 3, 15, le aumento los dos ceros, 1500 radianes, porque me pedía delta X en radianes. Entonces eso es el desplazamiento angular, 1500 radianes. Muy bien, vamos a seguir entonces. El otro inciso vamos a buscar que nos dice... C. Si la rueda tiene un radio de 20 centímetros, determinar la velocidad lineal en el borde de la rueda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí que el inciso C, esta es la rueda, aquí está el radio, lo que estamos manejando ahorita es su velocidad angular, pero si yo quiero sacar la velocidad lineal en el borde de la rueda, entonces sabemos que podemos convertir de velocidad lineal a angular o de angular a lineal simplemente teniendo el radio. Entonces en este caso tenemos la fórmula que dice que B es W por R, esa fórmula ya hemos explicado en la parte teórica, y la velocidad lineal es la velocidad angular, que en este caso es 5 sextos radianes por segundo, por el radio, y dice que el radio es 20 centímetros. Entonces aquí voy a anotar, el radio es 20 centímetros por centímetro a metro. Vamos a convertir a metro. Un metro tiene 100 centímetros. Un 0 se va con un 0, mitad 1, mitad 5. Entonces el radio había sido 0,2, que es lo mismo que un quinto metro. Entonces eso ponemos aquí, un quinto. Y la velocidad lineal, fíjense que esto con esto se va.
había sido 1/6, que también pueden mostrar como decimal, 1/6 metro por segundo. Entonces, ahí está. Esta es nuestra velocidad lineal. Bien, seguimos. Vamos a ver el último inciso. El penúltimo inciso dice calcular la aceleración centrípeta de la rueda. Entonces, para la aceleración centrípeta, fíjense, tenemos dos opciones. La primera, usar la aceleración centrípeta cuando tengo la velocidad lineal, o utilizar sacar la aceleración centrípeta cuando tengo la velocidad angular. En este caso podemos usar cualquiera porque ya tenemos la velocidad lineal y también tenemos la angular. Entonces, a ver, la aceleración centrípeta, si quiero usar la velocidad lineal, aquí está, fíjense en esta parte, 1/6 metro por segundo. Entonces utilizo 1/6 al cuadrado y el radio es 20 centímetros. Y 20 centímetros, ya habíamos hecho la conversión, es 1/5 a metro. Ahí está. Entonces la aceleración centrípeta aquí va a ser 1/36 y aquí 1/5. Entonces la aceleración centrípeta, medios y extremos, estos son los medios, estos los extremos, 5/36 metros por segundo al cuadrado. La aceleración centrípeta se mide en eso. Si hubiéramos utilizado la otra, que es W cuadrado por R, entonces diríamos que la velocidad angular, si ustedes se fijan aquí, era 5/6, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que va a ser 5/6 al cuadrado por el radio, que es 1/5, y entonces la aceleración centrípeta va a ser 25/36 por 1/5, quinta 5, quinta 1, y de la misma forma la aceleración centrípeta va a ser 5/36, llegamos al mismo resultado, metros por segundo al cuadrado. Muy bien, y ahora sí el último inciso que nos dice, fíjense, dice determinar el periodo y la frecuencia de la rueda. Entonces el periodo como fórmula es 2pi sobre W. Entonces el periodo es 2pi. ¿Cuánto vale la velocidad angular? 5/6. Hacemos medios y extremos. Los medios van abajo, los extremos van arriba. Ahí está. Entonces el periodo había sido 12/5pi segundos, lo que significa que tarda en dar una vuelta ese tiempo. Y la frecuencia simplemente es 1 sobre el periodo, con lo cual la frecuencia va a ser 1 sobre 12/5pi. Bueno, hacemos medios con extremos y aquí va a quedar 12pi abajo y en los extremos 5. O sea, simplemente al revés esto de aquí, ¿no? Y eso significa vueltas por cada segundo. Significa que da 5/12pi vueltas en cada segundo. Muy bien, con eso hemos terminado este ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. Este ejercicio es del movimiento circular uniformemente acelerado. Dice un ventilador está girando a razón de 30 radianes por segundo. Este dato ya me indica que es una velocidad angular. El ventilador se desconecta y desacelera uniformemente hasta que queda quieto en 20 segundos. Determinar la desaceleración angular del ventilador una vez que se ha desconectado y el número de vueltas que da el ventilador hasta detenerse. Aquí clave los datos. Fíjense, primero está con esta velocidad angular. El dato, la unidad me avisa qué dato es, radianes por segundo. Se supone que es la velocidad angular inicial. 30, con esa velocidad estaba, ¿no? Radianes por segundo. Ahí está. Y fíjense que más, se desconecta y desacelera hasta que queda quieto. Ahí está. Entonces eso claramente me indica que la velocidad angular final es 0. Comparen por favor con los ejercicios del movimiento circular acelerado, movimiento rectilíneo acelerado, perdón, ¿no? Entonces, como se va a detener, su velocidad angular final es 0. Y en un tiempo de 20 segundos, entonces colocamos tiempo
20 segundos. Ahí está. Entonces, con estos datos, miren, inciso A me pide hallar la desaceleración. Puedo utilizar la segunda fórmula del MCUA. Velocidad angular final es velocidad angular inicial más alfa por t. La velocidad angular final es 0, la inicial es 30, alfa es la incógnita, que es la aceleración angular, y tiempo es 20. Entonces despejamos, este 30 puede pasar con menos, aquí va a ser 20 alfa, y baja a dividir el 20. Ahí está, el 0 se va con el 0, y entonces alfa es menos 3 medios radianes por segundo al cuadrado, que es lo mismo si quieren en decimales, menos 1,5 radianes por segundo al cuadrado. Ahí está. Y para el inciso B me dice el número de vueltas que da hasta detenerse. Para eso puedo usar la fórmula 1 que dice delta tita. Si me dice el número de vueltas, aquí está, se supone que me está pidiendo el desplazamiento angular. Muchas veces no sabemos qué me está pidiendo cuando me dice el número de vueltas. Entonces, si me pide el número de vueltas, delta tita es la incógnita, ¿ya? Y decimos que delta tita es W inicial por tiempo más 1/2 alfa t cuadrado. Ahí está. Entonces, al darme cuenta que delta tita es la incógnita, voy reemplazando 30 por... el tiempo es 20 segundos más 1/2, alfa es menos 3 medios por 20 al cuadrado. Ahí está. Y simplemente sacamos el valor. 2 por 3, 6. Le aumento los otros dos ceros. Aquí más por menos me da menos. Y arriba 3, abajo 2 por 2, 4. 20 al cuadrado es 400. Y aquí delta tita, vamos a ver, es 600 menos, aquí simplificamos, aquí nos da 100 y 100 por 3 nos da 300. Entonces hemos terminado, delta tita 600 menos 300 son 300 radianes. Pero me está pidiendo en vueltas y nosotros al usar esta fórmula hemos sacado en radianes. Entonces vamos a tener que convertir. Entonces decimos esos 300 radianes que acabo de sacar, vamos a convertir, ponemos aquí abajo a radianes, aquí arriba a vueltas, y digo una vuelta son 2pi radianes. Esto con esto se va, con lo cual 300 por 1 da 300, y aquí también podemos simplificar, mitad es 150, entonces va a ser 150 sobre pi vueltas. Obviamente, si usamos la calculadora, hacemos esa división y nos va a sacar cuántas vueltas exactamente ha dado el ventilador hasta detenerse. Pero si no tenemos calculadora, lo dejamos así como 150 sobre pi vueltas. Muy bien. Y vamos a ver un último ejemplo en el cual vamos a ver la transmisión de la velocidad. En este caso dice que la velocidad lineal del aro 1 es 10 metros por segundo. Este es el aro 1, el aro 2, el aro 3 y el aro 4. Entonces el aro 1 tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Supongamos que está así. Esta es la velocidad del aro 1. Determinar la velocidad lineal del aro 4. ¿Ya? Podemos determinar la velocidad del aro 4 y si queremos ir más allá, también podemos determinar la velocidad lineal, vamos a aumentarle esto más, del aro 3 más, para ir más allá todavía, ¿ya? ¿Qué tenemos que ver aquí? Lo primero que tenemos que ver es darnos cuenta que el aro 1 y el aro 2 comparten una velocidad, una misma velocidad angular. ¿Por qué? Porque están unidas por el centro, por su eje. Eso vean en la parte teórica que he explicado al principio. Entonces de ahí determinamos que la velocidad angular del 1 es la misma velocidad angular del 2. Es lo primero. Y entonces, si vemos, no tengo todavía la velocidad angular del 1, pero sí tengo su velocidad lineal. Entonces, como dato, tengo la velocidad del 1, que es 10 metros por segundo. La velocidad lineal del aro 1 es 10. Y entonces ¿Cómo convertimos? Digo que B1 es W1
por R1. Así se convierte de lineal a angular. Entonces aquí coloco 10, la velocidad angular es la incógnita, y el radio 1 es, fíjense que como esto está en metros por segundo, esto tendría que usar en metros. Entonces 20 centímetros convertido a metros es 20 sobre 100. Vamos a hacer aquí la conversión, por favor, a ver, 20 sobre 100. Esto se simplifica, mitad 1, mitad 5. Entonces esto es 1/5 de metro, obviamente, ¿no? Entonces aquí 1/5. Y si vamos desarrollando esto, W1, el 5 pasa a multiplicar, son 50 radianes por segundo. Ahí está. Entonces, una vez que tengo eso, utilizo esto que dice que las velocidades angulares del aro 1 y 2 son la misma. Entonces, la velocidad angular del 1 es 50, con lo cual la velocidad angular del 2 también es 50. Y fíjense, con eso ya tengo la velocidad angular del aro 2, 50 radianes por segundo. Ahora, si me fijo esta velocidad angular del aro 1, puedo sacar la velocidad lineal del aro 2. Bueno, decía que esta es la velocidad angular del aro 2. Puedo sacar su velocidad lineal. ¿Cómo sacamos la velocidad lineal del aro 2? Decimos que la velocidad lineal del aro 2 es la velocidad angular del aro 2 por el radio del aro 2. Entonces, la velocidad del aro 2 es la velocidad angular del aro 2. ¿Cuánto es esto? Es esto, ¿no? 50. 50 por el radio 2. ¿Y cuánto es el radio del aro 2? Es 12 centímetros, ¿ya? Que 12 centímetros es 12 sobre 100 metros. Si quieren así también directo podemos hacer. Y entonces, fíjense que aquí esto con esto se va y aquí me queda 2, ¿no? Porque 0 con 0 se va. O 50ª parte da 1, aquí 50ª parte da 2. Y me queda 2 entre 2, 6 metros por segundo. Entonces, con eso ya tengo la velocidad lineal del aro 2, de este aro 2, su velocidad lineal. Y si se dan cuenta, está unido por una polea al aro 4, con lo cual esta velocidad lineal es la misma que la velocidad lineal del aro 4. Eso en la parte teórica hemos explicado que si están unidos por su borde o por una polea, comparten la misma velocidad lineal. Con lo cual ahí diría que la velocidad del 2 lineal es la misma velocidad del 4. ¿Sí? Reemplazando entonces, tenemos que esto vale 6, es igual a B4, con lo cual la velocidad 4 del aro 4 es también 6 metros por segundo. Entonces lo que hemos sacado es hallar la velocidad lineal del aro 4 y vemos que esa sería la respuesta porque nos está pidiendo la velocidad lineal del aro 4. Pero si quiero ir más allá y llegar a sacar la velocidad lineal del aro 3, nos damos cuenta que el aro 4 y el aro 3 están unidos por su eje, por su centro, con lo cual comparten la misma velocidad angular. Entonces primero tendríamos que sacar la velocidad angular del aro 4. Para eso simplemente decimos que B4 es igual a W4 por R4 y vamos reemplazando. 6 es igual a W4 por el radio 4, vemos en los datos es 5 centímetros y esto es 5 sobre 100. Ahí está. Entonces, quinta 1, quinta 20. Pasa a multiplicar y W4 es 6 por 20, 120 radianes por segundo. Y dijimos que esa velocidad angular comparte con el aro 3, entonces W4 es igual a W3 porque están unidos por su centro, por su eje, con lo cual reemplazamos el dato y W3 también tiene esta misma velocidad angular, 120 radianes por segundo. Y para terminar y sacar su velocidad lineal, la velocidad lineal del aro 3, digo que B3 es W3 por el radio 3, entonces B3 es W3 que es 120 y vemos el radio 3 que es 15 centímetros, entonces va a ser 15 sobre 100. Vamos simplificando, un 0 se va con un 0, quinta nos da 3 y quinta nos da 2.
Entonces podemos simplificar incluso aquí mitad 1, mitad 6. Y B3 va a ser 6 por 3, 18. También se podría hacer en otro orden, pero la cosa es simplificar bien. Entonces, el aro 3 tiene una velocidad lineal, o sea, una velocidad en su borde de 18 metros por segundo, con lo cual hemos terminado. Espero que les haya gustado el ejercicio. No se olviden darle un like, suscribirse al canal para recibir muchos más videos de estos. Espero que estén bien. Nos vemos. Hasta la próxima.